Hola amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy, antes que nada, quiero agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron hasta largas horas ya de la madrugada en el vivo con mi gran amigo Fifo Retropoint de esta Watch Party de The Mandalorian, episodio 6. Gracias de verdad, de corazón. Éramos varios en el chat, éramos varios en el vivo y pues la verdad fue un episodio muy interesante. Así que vamos a hablar ya de ello con todo, con spoilers. Voy a evitar, como normalmente hago, hablar de cada parte del episodio, ¿no? Vámonos a lo básico. ¿Qué vimos en este episodio? Volvimos a ver droides, volvimos a ver a estos droides que conocimos desde el episodio 1, La amenaza del fantasma. Estos droides que pertenecían a los separatistas, que pertenecían a la antigua república, al inicio del imperio. Vemos a estos que le decían Roger, Roger, ¿no? Estos droides de ataque. Me llama mucho la atención el que estemos teniendo este tipo de, no flashbacks, pero sí estos recuerdos, ¿no? Tuvimos grandes cameos. Jack Black desde un principio, su esposa, la duquesa también, esas actrices famosas en Estados Unidos. Tenemos al gran Christopher Lloyd, que me imagino que es ya de sus últimos papeles, se le nota ya la edad, pero qué buen cameo ahí, nostalgia pura verlo al Doc Brown, ¿no? Tenemos obviamente el regreso del escuadrón que pertenecía a las fuerzas de Bo-Katan, que ahora son una especie de mercenarios, que a la vez ellos no se hacen llamar mercenarios, simplemente trabajan por un dinerito y siguen siendo según ellos mandalorianos. Vemos este inicio de episodio con los este príncipe Mon Calamardi, muy al estilo Romeo y Julieta. Se siente la mano ahí de Bryce Dallas Howard, mucho color, mucho personaje, como les digo, cameo, mucho personaje femenino. Una vez más, Grogu queda de lado, tiene sus momentos tiernos por ahí, el momento en el cual brinca a los brazos de esta duquesa. Ya sabemos que él, mientras le pongan comida, él siempre va a llegar ahí y va a estar ahí con la persona. Vemos que la ayuda, de hecho, con la fuerza a que ella gane y le llame la atención de todos sus súbditos, ¿no? Que la gente diga, oh, la duquesa es la mejor jugadora de este tipo cricket que están ahí practicando. Tenemos ahí cositas interesantes, los guardias que protegen a este lord y a esta duquesa utilizan armaduras de Stormtroopers, únicamente lo que no tienen son los cascos. Insisto, es como el reciclaje de lo que hemos visto a lo largo de toda la saga de Star Wars en cuanto a droides, como les digo, las armaduras de Stormtroopers. De repente entramos a este planeta que es muy especie Epcot Center, ¿no? Con estos trenes casi a la velocidad de los trenes bala de la Tierra. Vemos ahí estos, no submundos porque no se ve como calles de lo que conocimos en los barrios bajos de Coruscant, sino muy al estilo de los barrios de la alta sociedad, donde la gente pues vive cínicamente pensando en satisfacer sus necesidades. Al fin de cuentas pues cuentan con estos droides que los ayudan a salir adelante en todo, ¿no? A quien tenga oportunidad de ver el vivo, platicábamos acerca de hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? Aquí es una muestra de que sin las máquinas podríamos caer en un caos, ¿no? Este personaje que interpreta Christopher Lloyd, de hecho, pues mete un virus en las máquinas para que se den cuenta en cierta forma que pues los humanos, cómo dependemos justamente de las máquinas, ¿no? Es una manera en la cual él sigue con su lucha. Él no se hace llamar separatista, pero menciona al Conde Dooku, que el Conde Dooku tenía otra visión de las cosas, que él realmente no creía en la vieja república, este personaje no creía en el imperio. O sea, ojo ahí con esos detallitos. Me gusta cómo la arrogancia del ser humano se plasma aquí cuando él deja su firma, digamos, en la nanotecnología que está alterando estos droides, porque bueno, lo que vimos es esto, ¿no? Algunos droides que se rebelan, droides que empiezan a dejar de funcionar, droides que recuerdan cuando pertenecían a las guerras, ¿no? Que se vuelven agresivos. Vemos a esta raza de mecánicos muy importantes, un Ganut, si no me equivoco se pronuncia, que no querían hacerle caso a Bo-Katan, pero en el momento en que Din Djarin menciona a Will, el personaje que conocimos en la primera temporada de Mandaloriano, pues todos voltean y le ponen atención, ¿no? Me gusta el hecho de que Din Djarin respeta las tradiciones de ellos y termina después de decirle su discurso, lo que quiere, lo que les pide, con el he hablado, ¿no? I have spoken, lo que mencionaba mucho Will en la primera temporada. O sea, por un lado, Din es este personaje que puede ganarse a las clases obreras, digamos, a la clase baja de la galaxia. Y por otro lado tenemos a Bo-Katan, la líder, ¿no? de todo, la líder de las fuerzas mandalorianas, esta princesa, o mejor dicho ya, esta reina, ¿no?
Me gusta cómo cerraron el arco del sable para Bo-Katan. Después de que ella se gana el lugar de nuevo ante su ex grupo, ante su escuadrón, podríamos decirlo, al vencer a este personaje Axe Wolf, donde él le dice, bueno, podrás haberme vencido, pero no eres la verdadera gobernante de los mandalorianos porque no tienes el sable negro, ¿no? Tendrías que habérselo quitado a este personaje que es Din Djarin, que ni siquiera para ellos se le debería mencionar que es un mandaloriano, porque según él no tiene sangre mandaloriana, a lo cual Bo-Katan lo defiende y le dice, él tomó el credo, él se ha bañado en las aguas de Mandalor prácticamente, ¿no? Entonces, él tiene todo el derecho de ser un mandaloriano, así como ustedes se le menciona a Groff y a todo su grupo, ¿no? Y me gusta cómo Din dice, ok, ella necesita el sable, perfecto, tómalo, es tuyo. Bo-Katan le agradece el gesto, le dice, es que no puedo recibirlo así, no es parte de cómo son las tradiciones. Y es cuando le dice, a ver, tú eres la justa merecedora porque yo fui despojado del sable en Mandalor, y tú venciste a las personas que me quitaron el sable. Entonces, al vencer a mi enemigo, al que a mí me había vencido, pues tú por ende eres la merecedora del sable. Muy al estilo de las varitas mágicas cuando lo de Voldemort en Harry Potter, ¿no? Que también mencionaban algo por el estilo. La varita, o en este caso el sable le responde al digno merecedor que digamos, venció al último que tenía el sable, ¿no? O sea, para no hacernos más bolas, a Din lo vencen estos personajes muy extraños en el episodio 2 de la temporada 3 y Bo-Katan vence con este sable a estos personajes. Así que por eso es que ella es la merecedora del sable. Y rompe con ello el hecho de que, si se hubieran enfrentado Din Djarin y Bo-Katan, todo el mundo hubiera dicho, pues claro, Din se dejó vencer para que ella tuviera el sable, ¿no? Con esto, él le cae la boca a todo el mundo y este grupo de mandalorianos acepta el que ella es de nuevo la líder mandaloriana, ¿no? O sea, me gustó mucho cómo cerraron eso. Me gustó también mucho cómo, insisto, que Din Djarin y Bo-Katan dejan unos aliados en este planeta. El mismo Grogu ya, de hecho, lo hicieron caballero de este planeta, ¿no? Lo condecoran. O sea, están creando lazos. Se están creando alianzas para lo que puede venir, ¿no? No olvidemos que tarde o temprano va a regresar Moff Gideon y se va a necesitar una armada en contra de él. Ya tienen esta nave imperial que le quitaron en la temporada pasada. Así que los pasos ahí están. Tienen una flota impresionante. Y en algún momento, si se necesitan droides, aquí los tienen, ¿no? Hay guiños interesantes, ya lo platicamos en el vivo, como cuando entran Bo-Katan y Din Djarin a este bar. Es algo, me recuerda muchísimo el episodio Una Nueva Esperanza, el episodio 4, cuando Obi-Wan y Luke entran al bar y ahí le tienen prohibida la entrada a los droides y los voltean a ver raro cuando quieren entrar a Arturito y C-3PO, ¿no? Y aquí es al revés, cuando entran Bo-Katan y Din Djarin, todos los droides voltean, ¿y ustedes qué hacen en esta cantina? No es para humanos. O sea, ese tipo de cosas me gustan, esos detallitos que le recuerdan a uno, pues de dónde viene todo esto, ¿no? De toda la saga de películas de Star Wars. Hay muchos detalles interesantes ahí. Insisto, ya vemos cosas muy al estilo Coruscant del episodio 2, de la saga, insisto. O sea, amigos, vamos muy bien. Pareciera que la serie hubiera caído un poco, pero no, estamos viendo otras cosas que no estábamos acostumbrados a ver, al menos no en los live actions. Ya lo habíamos visto en series como Bad Batch, series como Rebels, en Clone Wars. Estos otros mundos, estas otras interacciones con las personas, con las máquinas, con los droides. Y me gusta cómo lo están llevando. Se siente la mano de Filoni, este universo que ha creado junto con Jon Favreau. Así que viene lo fuerte ya vienen los conflictos interesantes en el aspecto que el imperio que está por ahí escondido va justamente a querer enfrentarse a los mandalorianos por una parte Moff Gideon debe querer seguir, debe querer tener a Grogu porque quiere seguir con su investigación. Sabemos que hay un grupo de ex imperiales que están metidos en lo que es la Nueva República. De hecho, este Lord de este planeta, el personaje de Jack Black, tiene este logo que observamos también en esta infiltrada que tienen en el Imperio en Coruscant, la que entregó al Doctor en el episodio 4, si no me equivoco, 3. Así que se vienen cosas grandes, amigos. En verdad vamos a cerrar a lo máximo estos últimos 2 episodios. Y pues no se pueden perder estos visionados, donde la estamos pasando increíble. A todos los que no han pasado por allá, amigos, pongan atención, es todos los miércoles en la madrugada.
vemos el episodio y lo debatimos. Los invito de verdad a que nos acompañen. Y a los que nos acompañan cada semana una vez más, muchísimas gracias. Así como a todos aquellos que ven estos visionados conmigo, así como a todos los que ven estas reseñas. Gracias, amigos. Y bueno, voy a tratar de subir esta reseña lo más pronto posible, sin tanta edición, para que puedan pues sentir esta emoción que estoy viviendo ahorita, ¿no? Fuerte abrazo a todos, a mi capitana, a mi pequeño Grogu, y nos vemos ya en un próximo video. ¡Adiós!